Vamos a pasar a nuestra palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de las cosas importantes acerca de la unidad. Repite conmigo, unidad. Y la semana pasada hablamos acerca de el fundamento de la unidad. ¿Cuál es el fundamento de la unidad? El ejemplo que nos pone Jesucristo es cuando dice, Padre, que tú y yo seamos uno y que ellos sean ¿qué? Uno, ¿en quién? En nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento de la unidad. La unidad es Jesucristo, es Jesús y el Padre. Y luego Jesús dice que los discípulos, o hablando también de nosotros como iglesia, que nosotros con ellos dos seamos uno. Hablando de la unidad perfecta, ¿verdad? La semana anterior estuvimos hablando acerca de los principios de la unidad y estuvimos hablando acerca del Salmo 133. ¿Cuántos lo conocen? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿sí? Es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ya ahí nos pese al rocío, ¿verdad? Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un poquito diferente. Le repito, la unidad está escrita o nos viene enseñada en muchas partes de la Biblia. Pero hoy quiero hablar acerca de los enemigos de la unidad, ¿sí? Si bien la unidad es algo que bendice, que prospera, la unidad es algo que el Señor... ¿Cuántos creen que Dios procura la unidad? ¿Dios no procura la unidad? Claro que la procura. ¿Por qué? Porque si bien usted recordará que Adán y Eva, ¿dónde vivían? Vivían en unidad en el Edén con Dios, con el Creador de todas las cosas. ¿Qué vino a romper la unidad? La desobediencia. El creer que Dios los estaba en la serpiente, los sedujo a Eva y a Adán, les hizo creer cosas que no eran verdad. ¿Y qué hizo? Partió la relación que se tenía. Por eso después que decíamos en ese domingo, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús, hermanos? Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y los que estaban perdidos, ¿verdad? O sea, yo también, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, vamos a por favor en nuestra Biblia, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 10, por favor. ¿Estamos ahí? Dice el título en sus Biblias, permaneced en la doctrina de Cristo. Vamos a leerlo, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis, ¿qué dice? En amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dice, porque muchos, ¿qué dice? Engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y quién? El anticristo, ¿verdad? Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis ¿qué? Galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El 10 terminamos, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Alguno de ustedes dirá, ¿será que no, hay que decirle que no al testigo de Jehová? ¿Será, no será? O le dirá como un vecino de allá de Ciudad de México que les decía, oiga, ya comió, ya desayunó.
No, señor, no hemos desayunado. Bueno, váyase a su casa a desayunar. O les decía, este mismo vecino, era un señor ya grande, les decía, oiga, y no hizo ya hizo su quehacer. No hemos, pues váyase a hacer su quehacer. ¿Verdad? Y así les contestaba este señor ya mayor. Pero, hermanos, creo que si no está preparado doctrinalmente para platicar, no para pelear, no para contender, sino para mostrarles la verdad, pues es mejor que no le hablen, ¿verdad? Sí, porque no sea que de repente ustedes, ¿verdad?, le digan, no, es que miren el librito de la Atalaya, dice esto, y digo, el pastor no lo había dicho. ¡Wow! Y de repente te das cuenta, te vemos en la esquina con tus libritos. Ahora, tal vez lo estoy diciendo muy ligeramente, pero este pasaje que estamos leyendo lo está hablando acerca de falsas doctrinas o de malas prácticas o de malas formas, ¿verdad? Sí. Dice, hay algunos en el mundo, ¿verdad?, que no tienen la misma doctrina, que tienen diferentes pensamientos y que ¿qué? ¿Verdad? Y que en algún momento, cuídense, no sea que los extravíen. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, ¿verdad?, que si alguien viniese con una doctrina diferente, aún dice, si yo mismo viniera con una mala doctrina, dice, anatema sois, que quiere decir maldito, ¿verdad? Entonces, creo, hermanos, que el apóstol Juan se está refiriendo, habla de una señora, pero algunos hacen referencia que se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Sí, póngame por favor el 4. Que dice, muchos me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme a qué, al mandamiento que recibimos del Padre. Y si bien, hermanos, hay muchos versículos, ¿verdad?, que podemos tomar como los principios que el Padre nos dio a través de Jesús, como, ¿verdad?, el amarnos los unos a los otros, ¿es un mandamiento recíproco? Claro, ¿verdad? Sí. O aún los versículos que nos dice en Juan, donde dice que nosotros tenemos que estar en Él y Él en nosotros, ¿verdad? Sí, cuando habla acerca de la vid verdadera, que dice, ¿no me elegiste quién? No me elegiste vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros, ¿verdad? Sí, y los escogí para que lleven fruto y fruto que permanezca. Y todo lo que pidieron al Padre, se los daré, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta. Hermanos, considero que en la vida, ¿verdad?, hay enfermedades que son curables, ¿verdad? Hay enfermedades que si se descuidan, ya no son curables, ¿verdad? Y hay enfermedades que son crónicas. ¿Sí? Creo, hermanos, que hablando de la iglesia como núcleo, la desunidad se puede convertir en una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque obviamente entre más dividida la iglesia, entre más grupitos, entre más no deseo de involucrarse, no deseo de platicar, no deseo de convivir, es decir, otra vez nos pidieron que llevemos un platillo, no, ya mejor ya no vamos. Hermano, no es el platillo. Usted puede aún venir sin traer nada. Y lo más seguro es que también se va a llevar va a venir y hasta para llevar va a tenerlo, ¿verdad? Sí. Pero nos damos cuenta cómo, hermanos, creo que este tipo de versículos o aún versículos que nos exhortan a no desviarnos del camino son como antivirales o vacunas, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Cuando el Señor nos dice, edifica tu casa sobre la roca, no la edifiques sobre la arena. Nos está dando, ¿qué? Un antiviral. ¿Para qué? Para que el mundo no venga a sacarnos de donde Dios nos ha escogido. ¿Sí? Entonces, hermanos, le repito, la voluntad de Dios es que la iglesia esté unida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Creo, hermanos, que hablar de este tipo de temas, cuando procuramos la unidad, cuando procuramos aún como iglesia adorar juntos, adorarle, son cosas que van a venir a ayudarnos a prevenir, ¿verdad? Dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí, ¿verdad? Cuando estábamos también ahí estudiando y
En los tiempos, recuerdo que nos enseñaban que ¿qué era más importante? ¿El mantenimiento correctivo o preventivo? ¿Cuál será más importante? ¿Y cuál usamos más nosotros? Es el correctivo. Cuando ya no sirve, cuando ya no camina, cuando ya no avanza, cuando ya echa humo, ¿verdad? El mantenimiento preventivo es a su tiempo le cambio el aceite, a su tiempo le cambio la llanta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, les repito, creo que estos mensajes que el Señor nos da, donde nos dice, ¿qué cosas nos decíamos el miércoles? El miércoles estuvimos hablando acerca de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuántos la han leído? Y le explica, ¿verdad? Le explica que el hombre malo, el príncipe de este mundo, el enemigo, vino en la noche ¿a qué? A estropear la siembra que ya se había establecido, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dice al final, verdad? ¿Qué dice al final el Señor en la explicación de ese mismo capítulo? Dice, la cizaña, déjenla crecer, pero al final la vamos a cortar y la vamos a echar al fuego. Y el trigo bueno, el trigo puro, lo echaremos en mi granero. Entonces, la Biblia nos enseña que somos como ovejas en medio de ¿qué? Somos como ovejas en medio de ¿qué? De lomos. Dice que hay un trigo y hay una cizaña. Yo le decía el miércoles, hermano, usted no se preocupe quién es la cizaña. Uno va a decir, no, se me hace que es la que está aquí adelante. No, el que está aquí al lado. No, de seguro la hermanita allá. No, de seguro alguien dijo, no, de seguro la hermana que me vio feo. No, hermanos, tú lo que te tienes que preocupar es por no dejar de ser trigo. Porque el trigo bendice, el trigo sustenta, el trigo ayuda, el trigo apoya, el trigo sirve. Es un instrumento por Dios. Aún leíamos la semana pasada que dice, no te pido que los quites del mundo. ¿Ah? ¿Qué dice? No los escucho. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, el mundo me aborreció, por tanto, ¿el mundo qué? Si el mundo aborreció a Jesucristo, ¿qué le harán los discípulos? Diga conmigo, los aborrecerá. Hermanos, la humanidad está en contra de los principios establecidos por Dios. Escuché una predicación por ahí que quiero yo retuitearla, repetirla aquí en la iglesia. Y se llama Hombres en peligro de extinción. ¿Sí? Cómo ahora la masculinidad, el mundo la está cambiando. ¿Sí? Cómo ahora los hombres son las uñas pintadas, las perlas en el pescuezo, ¿verdad? Sí. Está cambiando el mundo. Pero hermanos, una cosa es el machismo, la violencia, todo eso que no está bien. Y otra cosa es que se pierda la masculinidad que Dios le ha dado al hombre. ¿Sí? El valor, la virtud, la cualidad de ser cabeza. Bueno, ya lo veremos posteriormente. Ahora, veamos 10 puntos en los cuales se presentan como enemigos de la unidad. No enemigos de la iglesia, enemigos de la unidad. ¿Sí? Proverbios 27:4. ¿Cuántos lo tienen por ahí? El enemigo número 1 de la iglesia es envidia y celos. Repita conmigo, envidia y celos. Ya lo tenemos ahí, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Sí? ¿Qué dice la persona que está llena de esto? Dice, ¿y por qué él y yo no, verdad? Alguien dijo que el envidioso, ¿verdad? No es una persona que quiere, que no tiene nada, no, sí tiene algo, pero lo que él quiere es lo que alguien más tiene, ¿verdad? Quiero, hermanos, que cuando no dejamos que esto entre al corazón de cada uno de nosotros, porque algún día puede entrar, ¿verdad? Algún día uno puede, ¿verdad? Recuerdo que hubo una predicación en un hermano mayor de un evento de pastores, ¿verdad? De predicadores. Y el predicador que invitaron predicó acerca de la envidia, ¿verdad? Y decía, la envidia ministerial, y decía,
servir a Dios pues a veces te da ciertos limitantes, ¿verdad? A trabajar en otra cosa y nos empezó ahí a dar el mensaje, ¿verdad? Sí, y sí puede pasar, sí. La llamada envidia ministerial, ¿verdad? A veces vamos a los eventos y te dicen los predicadores o los pastores, ¿y cuánta gente tienes ahí? Y dicen, no, ¿qué diré? 300 o 400 o 1000. No, pues yo digo el número que tengo, güey. No, muy bien. Sí, muchas veces esas preguntas son las preguntas incómodas entre los pastores, ¿ya? Algunos en buena onda te dicen, ¿cómo vas? Échale ganas, yo te vi en las redes sociales, ya te vi que hiciste la del Arca de Noé, échale ganas, ¿ya? Pero también hay otros que dicen, ¿y cuánta gente tienes ahí? ¿Y cómo te va? Y esto y lo otro, ¿y cuánto pagas de renta? El día que vino el colombiano le dije cuánto y se fue para atrás. Dice, allá en Colombia nadie pagaría eso por una renta. Obviamente su peso está devaluado al nuestro, ¿verdad? Sí. Pero no, dijo, se fue para, ya está, no se quiere ir de Monterrey, creo, ¿verdad? Sí. Se fue para atrás. Pero hermanos, sepamos, no lo hacemos porque lo tengamos. ¿Qué dice la palabra? ¿Andamos por fe? No los escucho, ¿andamos por fe? Y no por vista, ¿verdad? Sí, entonces, decíamos ahorita, ¿verdad? La envidia se trata en que no estoy conforme con lo que tengo. Yo le pregunto, ¿usted está agradecido con Dios con lo que Dios le ha dado? Diría, ay Señor, yo quisiera vivir en San Pedro. Sí, pero lo van a mandar a San Pedro 400, o cosa más. Sí, yo quisiera vivir en San Pedro, pero hermanos, vivir en San Pedro es pagar recibos de San Pedro, es pagar, no nada más es vivir ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermanos. Entonces, le repito, es importante que como iglesia, aún como personas, como creyentes, aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Sí, porque si lo hacemos así, nunca estaremos insatisfechos. Una cosa es que tengamos aspiraciones a ser mejores y otra cosa es que siempre estemos, ay, yo quisiera tener eso. Ay, si yo hubiera vivido, ay, si me hubiera casado con un cirujano plástico, fuera diferente mi vida. No, hermanos, we're wrong. Contentos con lo que el Señor nos ha dado. Créeme que si tú eres una persona que te contentas con lo que Dios te ha dado, quiere decir que estás agradecido, entonces por lo consiguiente, el Señor te puede dar más. Número 2, pleitos y enojos. ¿Consideran ustedes que un grupo de personas enojadas o con un pleito están unidas? Si están en el mismo cuarto, dicen por ahí juntos pero no revueltos. ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una cita bíblica, 2 Corintios 12:20, por favor. Dice, temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desorden. Y aún pudiéramos leer 1 Corintios 6:7, pero no lo busque, ¿verdad? Pero la iglesia de los Corintios es una iglesia llena de dones, de virtudes, de cualidades, de pleitos, de contiendas, de envidia, ¿sí? Una iglesia que tenía muchos dones, pero tenía muchos problemas. ¿Cómo está eso, verdad? ¿Sí? Les dice aún el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que entre cristianos van con un juez allá a dar todo el chisme de los pleitos, ¿verdad? Les dice el apóstol Pablo, sufran el agravio, aguanten, apechuguen, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Iban, este hermano me hizo esto, este hermano hizo tan solo. ¿Cómo era la cena del Señor? Era una borrachera y una comezón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de ser un acto conmemorativo, un acto honroso, la gente iba y se
llenaba de comida, se llenaba de vino, y el Señor no lo invitaron. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dice en los Corintios que todo se haga con orden. Tan solo, ya hablando de una iglesia con dones, decía que había hombres que hablaban lenguas. Y de repente estaba el culto y un hombre se levantaba y decía, y hablaba en lenguas, ¿verdad? Y de repente se levantaba otro y hablaba en lenguas. Y de repente, ¿y qué pasaba? Daba un mal testimonio. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Todo se haga con orden. Si no hay un intérprete de las lenguas, no se hable lenguas, ¿verdad? Sí. Entonces nos damos cuenta que en algún momento sí puede manifestarse la contienda y el enojo aún dentro de la congregación. Claro, somos personas, somos material humano, ¿verdad? A veces, hermanos, uno viene para la congregación y vienes apurado, vienes sobre la hora, estás acalorado, o pasan miles de cosas en el ambiente espiritual y caemos en el lazo del diablo y nos venimos enojados. ¿Usted cree que también eso nos dicen a los pastores en las convenciones? También nos dicen eso. Lo dicen a veces, ¿verdad? Dicen, cuídense pastores, cuídense, porque a veces por los pastores de llegar a tiempo, ¿cómo venimos en la camioneta? ¿O cómo vamos en el carro? Alabaré, alabaré. Ya tenemos que irnos, tenemos que estar ahí, apúrense, los niños esto, los niños aquello. Y no soy el único. Muchos pastores pueden pasar eso, ¿sí? Pero si no discernimos hacia dónde vamos y qué vamos a hacer, ¿vamos a qué? Vamos a perder el enfoque. Ahora, no solamente es de pastores que le puede pasar eso, a cualquiera le puede pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el momento que tú te dispones a buscar a Dios, va a haber oposición. ¿Cuántos creen esto? ¿O no? Desde el momento que tú quieres a honrar a Dios, buscar a Dios, meterte con el Señor, leer la palabra de Dios, cambiar tu vida, ¿va a haber qué? Luego una piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que desistas. Lo que el enemigo hace con sus artimañas, con los dardos o con estas cosas que estamos hablando acerca de los puntos, es venir a desvirtuarte, venir a romperte, venir a desanimarte, venir a que pierdas el enfoque. Digas, no, es que la iglesia, nadie te ha saludado. ¿Y por qué no tú te digas y saludas? ¿Verdad? Sí. No, es que, no, ¿para qué ir si hay una tormenta en la casa? Bueno, vas para que se quite la tormenta. ¿O no buscamos a Dios para que las cosas cambien? ¿O acaso caeremos en el error de muchos que dicen, es que para ir a la iglesia hay que ser mejores personas? No, por cuanto vienes a la iglesia vas a ser mejor persona. Por cuanto tu vida le entregas a Dios, por cuanto dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Uno de los problemas más grandes que generan enojos y contiendas es la falta de paciencia. ¿Cuántos son impacientes? Hoy escuché un amén muy fuerte. ¿Cuántos son impacientes? Yo quiero decirles que la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. A muchos no nos gusta esperar, más cuando tenemos una hora, ¿verdad? O aún somos impacientes para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dime un ejemplo de impaciencia en la Biblia, ¿verdad? Sí. El caso de Abraham, ¿verdad? Que Dios le dio una promesa y le dijo a la esposa, no, mira, se me hace que yo ya no voy a tener hijos, mejor llégate a mi sierva. ¿Y nació quién? Ismael. Después vino el hijo de la promesa y ¿qué lío se hizo? ¿Verdad? Por no saber y esperar y confiar en Dios. Hoy no podemos ver ese pleito con quién, con Israel y los palestinos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la falta de paciencia en el corazón siempre generará peleas. Ahora, no solamente eso, a veces la imprudencia o la necedad que puede haber en el corazón. Aún dice, hermanos, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Bueno, no en espíritu, sino jóvenes de edad. Espíritu todos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los proverbios?
La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sí dice eso? ¿Cuántos saben la otra parte? Es lo más bonito. Mas la vara lo alejará de ella. ¿Verdad? A veces, hermanos, el enemigo usa la inmadurez de nuestros hijos o aún de la juventud. ¿Para qué? Para generar una contienda, un pleito. En el caso de los mayores, seamos sabios, seamos entendidos, ¿verdad? Veamos cuál es la manera de resolver las cosas. Escuche, yo aprendí algo. Antes en la escuela bíblica me enseñaron que las cosas se confrontan. A ver, ¿tú por qué dices esto? A ver, por esto. Así me decían. Y hay que confrontar, ¿verdad? Y no siempre me ha gustado hacer eso. Pero después aprendí que no es confrontar. Después aprendí algo que es afrentar. ¿Qué es afrentar? Está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Antes de echarle la culpa a todos, antes de decir quién hizo esto, quién hizo aquello. Bueno, yo sé que habrá alguien que lo haya causado, pero las cosas, antes de confrontarlas, antes de hacer un gran pleito, antes de hacer una gran contienda, tenemos que afrentar las cosas. ¿Cómo le vamos a hacer? El niño rompió el vidrio del vecino, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, ahí lo vas a pagar. O ¿no? ¿Qué haría un padre en lo correcto? Vete, vamos a ponerlo y después a ver cómo le vamos a hacer para que pagues ese vidrio, ¿verdad? Sí, sabe afrontar las cosas. Número 3, cosas que no le ayudan a la unidad. Una de ellas es el favoritismo. Vamos por favor a Santiago 2, 1 al 4, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Lo dice más claro que yo, hermanos, ¿verdad? Sí. No hagáis, ¿qué dice? Distinción de personas. Obviamente, siempre yo he tratado, ¿verdad? Y buscado, nunca, dicen por ahí, casarme con alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo he visto, ¿verdad? He visto que a veces el juntarse solamente con una sola persona, como pastor, me carece de la visión de ver a los demás. Imagínese, ¿verdad? A veces pudiese pasar, no, el pastor ya está con su grupito y no se sale de ahí, y nada más platica con ellos, y nada más come con ellos, y hasta se metió ahí al cuarto a comer con ellos, el climatizó, ¿no? Yo y mi esposa deseamos convivir con todos, procurar a todos, darnos el tiempo. Malamente no nos alcanza el tiempo al final, ¿verdad? Dice mi esposa, ahora con la bebé le doy de comer y estoy con ella, y ya cuando me doy cuenta, ya se fue la mayoría, ¿verdad? Entonces, ténganos un poquito de paciencia, o en caso a mi esposa, ¿verdad? Pero deseamos procurar a todos, que usted se sienta amado por Dios, amado por sus pastores, pero también, hermanos, que sepan que nunca vamos a nosotros, en este caso, a darle favoritismo a nadie. Nadie es favorito, todos son personas agradables para nosotros. Y ahora, a veces, en muchas iglesias he escuchado, o se ve, ¿verdad? Los famosos grupos, ¿verdad? Recuerdo cuando yo iba al grupo de jóvenes en México, que había cierto grupo de personas, los de la alabanza, los del barrio, diferentes cosas, ¿verdad? Sí. Pero hermanos, ¿Dios vendrá por algunos nada más? ¿Dios vendrá por las personas más santas de la iglesia? No, viene por todos, ¿verdad?
pero definamos qué es santidad. Los que se pronuncian así santos o los que verdaderamente guardan las cosas de Dios. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver qué tremendo es en algún momento. Vamos a ver por favor Proverbios 8:13. When you think about top man and top plate, I'm like top like up night time sun time by time hand point fine. ¿Estamos ahí? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, ¿y qué dice? Y la boca perversa aborrezco. Entonces, otro de los enemigos de la unidad es ¿qué? Es la soberbia. Si bien, hermanos, aunque tal vez estamos dando algunos ejemplos que tengan que ver con la iglesia, hablando de la unidad, creo que aún la envidia o celos dentro de la familia se puede manifestar, claro. El enojo, la ira se puede manifestar en la familia, claro. Aún el caso, ¿verdad? El sentirse, en algún momento el enemigo se mete en la cabeza de los muchachos y de repente dice, mi mamá no me quiere, nada más quiere a mi hermano y nada más a mi hermano y a mi hermana, a mí no me quiere, y de repente se queda un engaño de las tinieblas y rompe la unidad de la iglesia, rompe la unidad de la familia, ¿verdad? Sí. ¿O acaso hay hijos favoritos, hermanos? ¿O todos los aman por igual? Hermano, usted se debe de encargar de enseñarle a sus hijos que todos son amados por igual. A veces la diferencia es cuando los hijos son más afines a uno de los papás. Es más servicial el hijo, le platica todo, convive más, pero no se involucra el amor del padre, sino el amor del hijo resalta más hacia el padre, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos que amar por igual a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los pensamientos de soberbia en algún momento, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Decíamos, a veces el tener un bien material nos hace creer que no merecemos nada o que lo que nos den no nos alcanza para algo, ¿verdad? Pero no sepamos, la soberbia es algo que no le agrada a Dios. ¿Qué dice? Que Dios mira de lejos ¿a qué? Al altivo de corazón. ¿Sí? Aquel que se exalta, ¿será qué? Humillado. Y aquel que se humilla, ¿qué dice? Será exaltado. Siguiente. Dice, nuestro número 5, dice, críticas destructivas y quejas que solo buscan resaltar los errores de otros y no ver las virtudes. Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Cuántos consideran que es más fácil ver los errores de los demás que las virtudes de los demás? ¿Qué es más fácil, ver los errores o las virtudes? ¿Cuántos de ustedes pudieran dar, verdad, una virtud de alguien más que no seas tú? ¿Verdad? Pudieras, en los matrimonios, pudieras hacer una lista de 3 virtudes que tenga tu esposo o tu esposa. Porque yo sé que las malas ya las sabes. Amén. ¿Sí saben las malas o no? Las malas ya las saben, ¿verdad? Sí. Pero 3 virtudes, ¿sí? A ver, dígame en general una virtud de una persona que usted puede admirar, ¿cuál sería? Ser responsable, en el caso de un varón responsable, ser generoso, ¿verdad? Sí. Fíjense, y no lo digo por exaltarme, ¿no? Pero yo cuando Dios me dice que sea generoso, yo trato siempre de obedecerle, ¿verdad? Por contar cómo alguien tiene que ser resiliente ante las adversidades. Le decía a mi esposa que fui a comprar algo en la mañana después de dejar a los niños y vi a un hombre, y yo vivo por Unidad Modelo, ¿verdad? Y en Unidad Modelo por ahí todo es su vida, todo está de su vida. Yo me asombré como un hombre sin un pie, con una muleta, llevaba un carrito de botes recogiendo. Y con un pie, con una muleta, con un carrito lo iba subiendo. Así. Dije, Señor. Y ay.
Yo tengo los 2 pies y me subo esto y me da el paro cardíaco aquí. Dije, Señor, yo me sorprendí. Dije, bueno, no llevé tanto dinero. Dije, Señor, bueno, ya vi que me sobró algo que Dios me dio el cambio necesario, ¿verdad? Bueno, que compré. Dije, Señor, tengo que bendecir a este hombre. Como alguien, ¿verdad? Sin una pierna, ¿verdad? En una pendiente, lleva todavía un triciclo lleno de botes. Y no tiene una mala cara, tiene una buena cara. Hermanos, tenemos que aprender a buscar ser generosos. Le repito, en ningún momento lo hago para, el pastor qué generoso. No, tampoco le pagué la semana, no, solamente le di una ofrenda, ¿verdad? Sí, pero tenemos que ser generosos. La generosidad, creo, hermanos, que es una virtud que ayuda a la unidad. ¿Cuántos dicen amén a este? ¿Verdad? Los días que hemos tenido los convivios, los agradecemos de los de este mes. Sé que este mes es pesado, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿verdad? Aún para nosotros, hermanos. Mi esposa cumple años, Marcelo cumple años, yo cumplo años. La niña nació el mes anterior al cumpleaños. Mis suegros, mi cuñada cumple años. Mis suegros cumplen año de casados hoy, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que buscar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes, hermanas, pueden hacer un platillo que más les gusta a su familia y decir, hoy no vamos a usar el celular en la mesa? Va a ser ese milagro, ese celular. Vamos todos a echarnos en la canastita y hoy vamos a platicar, ¿sí? Y hoy vamos a convivir y vamos a procurar la unidad. Les decía, críticas destructivas, quejas, prejuicios. ¿Usted considera que los prejuicios atacan la unidad? Claro. Los prejuicios tienen que ver con qué, con hacerme una idea de las cosas. No es que el hermanito no me saludó porque estaba enojado. ¿Cómo usted sabe que estaba enojado? Tal vez este hermano se sentía mal. Pero usted dijo, no, estaba enojado, ¿verdad? No, seguro este hermanito se fue rápido porque no me quería ver. ¿Qué le hice? ¿Qué le debo? No, cálmate. No es la última Coca-Cola del desierto. Cálmate. ¿Verdad? Hermanos, o aún hermanos en el hogar. En el hogar, en algún momento podrá haber quejas en el hogar. Sí, habrá quejas o no en un hogar. Claro, ¿verdad? ¿Habrá quejas o habrá en algún momento comentarios o críticas destructivas en un hogar? ¿Puede haberlos? Sí. ¿Qué tenemos que cuidar? Lo que hablamos, cómo lo decimos. No es lo que tenemos que cuidar, lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos y en qué tono se lo decimos. ¿Verdad? Sí. Porque si no, hermanos, entonces, imagínense, ¿sí? La crítica aumenta el fuego de los problemas, ¿sí? Si usted en algún momento dice, no, es que las cosas no se hacen así, esto no se hace así, esto no se hace así, y siempre está usted poniendo la vara y la regla, en algún momento solamente va a generar un ambiente de tensión. ¿El ambiente de tensión ayuda a la unidad? No. ¿Sí? Qué tremendo es que ahora, hermanos, hemos escuchado que se celebran más los divorcios que los casamientos. Hay una tasa más grande de divorcios que de casamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se procura la unidad. Algunos de los que se casan por bienes separados. ¿Qué dicen? Si no me va bien con esta, que no me quite nada, ¿verdad? ¿Sí? O en caso, si no me va bien con que no pierda yo nada. Hermanos, desde el momento que ya se piensa casarse por bienes separados, ya se está declarando una derrota, ¿sí? Porque el matrimonio es un ejemplo claro de que se tiene que estar unido. ¿Cuántos matrimonios unidos hay aquí? ¿Seguro? O hacemos un reality como esos que salen en la televisión de matrimonios. El primero que se termine peleando le damos pan para loco. ¿Quién será? No voy a decir amén yo, ¿verdad? Porque, hermanos, así como esos programitas que salen, en caso no necesitamos un programa, la vida diaria, el estrés diario, el cansancio, el sol, el calor, las preocupaciones, las compras, todas estas cosas pueden generar un ambiente tenso. ¿Lo ha generado?
Sí. ¿Cómo hemos accionado? Sí. A ver quién grita más. Sí. Frustrados, enojados. Hermanos, necesitamos buscar la unidad. ¿Qué cosas ayudan, o más bien qué cosas no ayudan a la unidad? La falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, es algo que no puede faltar en nuestros corazones. O aún, la falta de saber pedir perdón. Porque dicen, no, yo perdono a todos, pero no, yo no lo voy a perdonar. Sí, te perdono ya, o que te perdone Dios. Yo no soy quien para perdonarte. Vámonos. Sí. La falta de perdón, hermanos, ¿por qué necesitamos tener el perdón bien identificado en nuestra vida? ¿Por qué? Porque habrá ciertas situaciones que lo ameritan. Amén. La vida cotidiana, somos seres emocionales, tenemos sentimientos, hay ciertos roces, hay convivencia, hay muchas cosas. Aún, hermanos, si convivimos con gente que no ama a Dios, o que no profesa una fe cristiana, lo más seguro es que su carácter sea explosivo. Y si es explosivo, ¿tú estás dispuesto a perdonarlo? Hermanos, primero, cuando estamos hablando del perdón, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón. Tercero, aprender a que nos hemos equivocado. ¿Cuántos conocen esas tres virtudes? Tenemos que conocerla. Repítela conmigo. Aprender a perdonar de corazón. Aprender a pedir perdón de corazón. Y aprender a reconocer que me he equivocado. Lo he dicho por ahí que lo escuchamos, ¿verdad? Que dice que el hombre que no reconoce su error se ha equivocado 2 veces. ¿Sí? El hombre y la mujer, ¿verdad? ¿Considera usted, hermano, que los chismes, los malos entendidos, las contiendas, la simpleza, es un enemigo de la unidad? Claro, sí. Hermano, si usted sabe algo, pero no es parte de la solución y luego lo platica, ¿qué está haciendo? Un chisme. Sí. Entonces, hermanos, las cosas que usted y yo algún día nos lleguemos a enterar, ¿para qué son? Para orar. Ahora, no busque enterarse, sino si lo han contado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, la murmuración, los chismes, las contiendas, imagínese usted que usted sabe algo de alguien, ¿sí? Pero en su corazón hay bondad o hay maldad. Si en su corazón hay bondad, ¿qué haría usted? Sé que esta persona está pasando por algo difícil, vamos a orar por él. Y si en caso alguien te pregunta, dices lo menos que se pueda. Pero si sabes algo de alguien y sabes que es verdad, pero en tu corazón hay maldad, ¿qué vas a decir? Hasta le vas a agregar. ¿Eh? Sí, de seguro le está pasando eso porque anda en pecado. Sí, de seguro el esposo no sé qué esto, lo otro. No, fíjate que yo también la vi que era así. Pero que Dios la bendiga. ¿Qué hay en el corazón de nosotros? ¿Bondad o maldad? Porque puedes conocer algo, puede venir algo a tu vida, un conocimiento, algo. Pero si en tu corazón no hay bondad, vas a ser un instrumento divisor, ¿verdad? En vez de unir, de acercar, de ayudar, de arropar. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Si alguno de vosotros, ¿verdad?, hubiese caído, se hubiese desanimado, dice, ustedes que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle, ¿verdad? Levantarle. O algunos dirían, como dice el dicho, hay que hacer ¿cómo dicen? Hay que hacer leña del árbol caído, ¿verdad? No, pobre, no, ya, de seguro, ya se había tardado que se iba a equivocar. Ya se había tardado que iba a caer. Se veía que estaba mal. En vez de decir, Señor, levántalo, restáuralo, ten misericordia de él. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Decía Marcos cuando predicó algo, a mí siempre me ha dado o gustado siempre hablarle a la gente cuando no está pasando un buen momento. Me gusta hacer eso. Y no para ver, ¿cómo estás, manito? Cuéntamelo todo. ¿A poco? Ay, pobrecito de ti. No, para decirle, échale ganas.
Sí. Así tiempo atrás, Marcos hizo un ejemplo, pero a un tiempo atrás otro amigo también, ¿verdad? Que también Marcos lo conoce, ¿sí? Pasó una situación así similar, ¿verdad? Sí. Y él ahora lo dice, tú eres el único. Yo sé que alguien más le habló, pero él dice, no, tú eres el único que me hablaste. Dije, pues yo recuerdo que te habló alguien más, pero bueno, dejámoslo así. Tú eres el único que me hablaste. Tú eres mi verdadero amigo. Que tiene la voz así. No, y esto, y él digo, yo en ningún momento lo hice porque me quieran, soy el verdad. No, lo hice porque sé que una persona cuando pasa un momento difícil necesita gente que lo motive. Porque la crítica ya la tiene, el menosprecio ya lo tiene, la burla ya lo tiene. El que hablen de él, o el que lo menosprecien, o el que lo humillen, o que el que diga, mira, cayó, se equivocó. No, eso ya lo tiene la gente. Yo prefiero, y hay una compasión en mi corazón, decir, le puedo hacer una llamada. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cuándo te vemos? Nos vemos tal fecha, espero verte pronto. Algunos se dejan, algunos no se dejan, ¿verdad? Sí, pero ya no es parte mío. ¿Sí? Entonces, todos estos tipos de males, y aún hay más, ¿verdad? ¿Sí? Aíslan a la iglesia o aún a la familia. ¿Para qué? Para estar divididos. Decía alguien de los muchachos que tenía un compañero de trabajo que nunca iba a su casa, un señor ya mayor. Nunca iba a su casa, siempre estaba en el trabajo, dormía en el trabajo. Imagínense cómo estaba la familia de él. Oye, ¿por qué no te vas a tu casa? No, hay puros problemas. Digo, pues para eso estás, para que tú lo resuelvas. No, hay que se hagan bolas, hay que la señora lo resuelva. Nos damos cuenta que la falta de participación del hombre o de la mujer o de los hijos dentro del núcleo familiar fragmenta a la familia. Y si la fragmenta, ¿qué quiere decir? Que en algún momento, ¿sí?, todos van a estar desbalagados, ¿sí? Y de ser una familia unida, bendecida, que honra a Dios, que los hijos le honran, que los hijos le adoran, le sirven, ¿va a ser qué? Dispersada. De la misma manera la iglesia. Si la iglesia en algún momento nos enfrascamos en ciertas cosas y no ampliamos nuestra visión, entonces seremos fragmentados, ¿verdad? ¿Sí? O no careceremos de vista. Hermanos, la iglesia dice, la Biblia, que es como un cuerpo. Si nosotros decimos, ya no quiero esta mano porque ya no me sirve, mejor me la voy a amputar. No, este ojo como que de repente me parpadea, me lo voy a sacar. ¿Por qué tengo 2 riñones? Nada más quiero tener uno. No podemos decir eso. Todos en la iglesia somos importantes para hacer su obra. Fíjense, viene en este año nuevamente lo que es la iglesia en acción de centros de fe. Todos los centros de fe en las comunidades donde están establecidos hacen obra social, hacen evangelismo, hacen limpieza de calles, hacen una obra prácticamente social y espiritual, pero todos juntos como iglesia. Hay más, en la República Mexicana hay más de 200 centros de fe o 300 centros de fe. Todos en su comunidad haciendo algo puede ¿qué? Causar un efecto. ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, que todos podemos ser partes de bendecir a otros, siempre y cuando busquemos la unidad. ¿Quién es el responsable de la unidad en la casa? ¿El perrito? ¿La mascota? No, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de la unidad en la casa? Primero, es el varón. Segundo, es la esposa o el matrimonio a la par. Busca tener la unidad en tu familia. Busca convivir con tus hijos. Busca pasar tiempo de calidad, pero también busca que todos busquen a Dios. Sí. ¿Por qué entonces, verdad? Ahora sí, decíamos, ¿verdad? En la unidad hay bendición. Conocemos ahora cómo trabaja el enemigo, hablando de estos puntos, contra la unidad de la iglesia. Escuche esto, en ocasiones nuestra inmadurez como creyentes se puede convertir en el detonante para que el enemigo se manifieste. ¿Sí? En el yo creía, en el yo pensaba, en el yo sentía, y no en lo que es, ¿verdad?
No dejemos, hermanos, que las obras de las tinieblas ataquen a las familias, a los matrimonios, a los hijos, a la iglesia. Porque si no, entonces, hermanos, ¿cómo saldremos a pelear? Imagínense que usted y su familia tienen que enfrentar a un gigante, ¿sí? Pero solamente lo pueden derrotar unidos. ¿Cómo le haría usted? O le diría, no, diría el papá, me voy a sacrificar. Si muero en el intento, no importa. No, hermanos, unidos. ¿Sí? En un matrimonio unido. ¿Verdad? Le repito, la Biblia nos dice que dos son mejor que ¿qué? Porque los dos reciben mejor paga. Luego dice la expresión, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Hablamos ya de una unidad, hablando con Dios y el matrimonio, ¿verdad? Y ya hablando nomás, dice, ¿verdad? Si uno anda con frío en la noche, ¿sí? Alguien más le ayuda y lo abraza y ya no tiene frío, ¿verdad? Sí. Entonces, qué importante es la unidad de nuestra vida. Muy importante. Ahora, ¿hay beneficios por la unidad? Claro. ¿Hay consecuencias de la desunidad? Claro. Pero no nos importan las consecuencias, lo que nos importa son los beneficios. ¿Por qué? Porque no buscamos la desunidad, buscamos la unidad. Sí. Ahora yo le pregunto, es necesario o más bien yo te digo, es necesario que busquemos la unidad dentro de la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos consideran que el enemigo en ocasiones pone tropiezo para que no haya unidad en el hogar? ¿Qué puede, si me ayuda por favor el grupo para terminar? ¿Qué puede haber? ¿Verdad? Digo, obviamente hay muchas cosas que nosotros, aunque como varones, ¿verdad?, podemos hacer para que el enemigo no ande ahí atravesado, ¿verdad? Sí, ser responsables, ¿verdad?, apoyar en casa, todo esto, ¿verdad? Sí, que obviamente siempre hay muchas cosas que hacer en el hogar y nunca es suficiente. Sí, pero yo te invito, varón, que busques la unidad en casa. Que seas tú la persona que les diga, si acaso tus hijos están fuera, ya no viven ahí, un día los cites, les hagas una carne asada, ¿verdad? O discada, o pescado, o pollo asado, ¿verdad? O lentejas, lo que haya, ¿verdad? Les digas, los amo en el amor de Cristo, los quiero ver bien, los quiero ver prósperos, los quiero ver bendecidos, ¿sí? Y quiero que como familia busquemos la unidad. Porque en la unidad hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, vamos a terminar.